Muy buenas tardes. En este video vamos a realizar el tema de oscilaciones. Esto les va a servir más que todo como un repaso y también como clases a los que no han podido asistir de manera presencial. Vamos a hacer una recapitulación teórica, más que todo ver las fórmulas más necesarias para el tema, así como también unos cuantos ejercicios que se han desarrollado en clases y unos cuantos extras más. Ya, vamos a empezar con el tema de oscilaciones libres. Antes de empezar, toda la bibliografía que se está mostrando es del libro de Bill Johnson para dinámica vectorial. Vamos a empezar con el tema de oscilaciones libres. Ya, este es el tema más extenso o es la parte más extensa, puesto que aquí se ve lo que es las fórmulas más importantes. Pero antes, ¿cómo funciona una oscilación? Aquí ustedes verán lo que es un cuerpo en equilibrio. A ver qué pasa, que este cuerpo está sometido a un resorte y se lo deja. ¿Ya? ¿Hasta cuándo? Hasta que tiene un equilibrio. Entonces aquí tiene un peso y tiene una tensión dada por la ley de Hooke de parte del resorte. ¿Cuándo empieza la oscilación? Cabe resaltar que esta oscilación empieza a partir de que el cuerpo esté en equilibrio. Imaginen el resorte aquí sin ningún cuerpo y una vez que se le somete un cuerpo, este resorte por naturaleza se va a estirar. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegue al equilibrio. Una vez que está acá, ustedes imaginen que lo jalan hasta este punto. ¿Lo ven? Lo jalan hasta este punto y suelta. ¿Qué va a pasar? El resorte, por su fuerza restitutoria, va a hacer que éste se mueva hacia arriba, despreciando los efectos de la fricción. Lo que baja hasta abajo, digamos una amplitud de 10 centímetros, sería lo mismo que va a llegar a subir, una amplitud de 10 centímetros. Dependiendo del sistema de referencia, esta amplitud va a ser ya sea positiva o negativa. Muy bien, entonces una vez que pasa eso, ya se encuentra el cuerpo bajo una oscilación, bajo un más, como se dice, un movimiento armónico simple. Entonces aquí pueden ver el gráfico, ¿no ve? Esa es la posición de equilibrio, el punto del origen. Hasta aquí baja y luego vuelve a subir. En este caso, su sistema de referencia lo apunta hacia abajo positivo. Por lo tanto, la amplitud aquí lo denota como X sub M. Yo utilizo ambas, ya sea A o X sub M. Esto se presenta la amplitud a la que llega, así como la que viene. ¿No ve? Esto va a ser perpetuamente despreciando los efectos de la fricción hasta que se someta a una fuerza externa que la detenga, ya sea un amortiguador u otro efecto. Entonces, para los resortes verticales, según el libro, la fuerza a la que está sometida es esta parte, que es K por la deformación estática, que representa la componente estática del resorte, más K por X. Esta representa la componente dinámica del resorte. Ya, esta componente está presente de manera estática y esto ya cuando se entra en un movimiento. Muy bien, entonces, utilizando la segunda ley de Newton acá, como pueden ver, esto va a llegar a una expresión conocida que ya debieron de ver con el docente. ¿Vale? Aquí, ¿cómo es que lo realiza esto? Utilizando la segunda ley. El criterio, esto es muy importante que tomen en cuenta. Aquí el criterio donde lo está analizando el cuerpo es en este punto. Ahora, miren esta X. Esta X representa hacia dónde está desplazando el cuerpo. Lo está desplazando hacia abajo. Entonces, la dirección en la que se desplaza el cuerpo en un instante determinado representa hacia dónde yo debo de asumir positivo al utilizar la segunda ley de Newton. Si ustedes toman en cuenta eso, les va a salir de una manera correcta. Aquí se desprecia lo que tal vez les han enseñado en física 1, ¿no? Porque usted, ¿qué imaginan de aquí? Que el cuerpo va a tener una alta velocidad acá, va a ir descendiendo hasta aquí. En aquí tiene una velocidad cero. Entonces, de una velocidad alta a una velocidad baja, por lógica, ¿hacia dónde debería de ir la aceleración? Hacia allá, ¿no ven? Pero aquí ya no vamos a tomar en cuenta eso. Eso es lógico que va a pasar, pero para el caso de este tema, no vamos a tomar en cuenta esa consideración. La consideración que se toma en cuenta es hacia dónde es la dirección a la que se desplaza el cuerpo es positivo. Eso lo denotan en el libro y se los estoy explicando tal como dice. Ya, utilizando la segunda ley de Newton, en este caso hacia abajo positivo. Fuerzas que miran hacia abajo, el peso positivo, esto negativo. Esto es igual a la masa por la aceleración. Esto debería estar acá. Mm,
Ya, no aparece, pero es así. De aquí tenemos un análisis estático, ¿no ve? El peso es igual a esto. Entonces, esta componente se anula con esta componente. Y esta fuerza por la segunda ley de Newton es igual a la masa por la aceleración. La aceleración también se puede escribir como una X con dos puntitos, ¿no ve? La segunda derivada de la posición. Se tiene esto positivo. Con este negativo va a pasar como positivo y se llega a la expresión que tenemos acá. Esa es la ecuación general para el caso, ojo, para el caso de un sistema resorte masa simple. ¿Qué quiere decir? Un solo resorte anclado a una masa, nada más. Solo para esos casos esta ecuación es válida, puesto que para diferentes disposiciones llega a variar. Muy bien. ¿Qué se presenta acá? La constante elástica del resorte. Más adelante se presenta otra cosa. Bueno, se presenta la constante de rigidez de un cuerpo rígido, pero lo vamos a ver. Y M se presenta la masa. Van a encontrar en otra bibliografía esta expresión. Esta expresión es una expresión matemática a la que se llega a partir de un análisis más de carácter investigativo, ya un carácter de prueba y error. Ya, les explico de manera rápida, alguien ha metido una bolita o ha puesto una bolita en un disco. Ya ha empezado a hacer que esta gire. De aquí ha alumbrado con una linterna sobre una pared. Digamos que esta es la pared, ¿no? Casualmente, la sombra que proyectaba esta bolita mientras se desplazaba así, en circunferencia, era un movimiento armónico simple. Entonces, a partir de ahí es que nace esta comparación de estas dos expresiones. Eh, eh, Comparando esta expresión primera con esta segunda, se llega a que la frecuencia circular natural del sistema es igual a esto. Esto siempre se cumple para un sistema de masas de suerte simple. Masa, esto lo van a notar, ¿ya? No quiero confundir a los que tal vez no van a ver el video. Ya. ¿Esto de dónde nace? Si dividen esto entre la masa, van a tener aquí masa, aquí masa. Masa con masa se simplifica y tienen esto. Igualando con esta expresión, se tiene esto. ¿Esto qué representa? Representa la frecuencia circular natural a la que gira un sistema o a la que oscila. Es decir, su sombra, por así decirlo, cuántos radianes recorre por un determinado tiempo o por unidad de segundo. Y a partir de esta expresión es que se tienen estas dos, el periodo y la frecuencia natural. ¿Qué representa el periodo? Vamos a volver acá. ¿Qué pasa? Digamos que este cuerpo lo desplazan hasta aquí abajo, ¿ya? Y lo suelta. Va a subir hasta aquí arriba y luego va a volver a bajar aquí abajo. El tiempo en el que sube y baja y llega al mismo lugar es el periodo. El periodo se define como el tiempo que toma realizar un ciclo al sistema. ¿Qué es un ciclo? Que suba y que baje y vuelva al mismo lugar. Eso de manera física. Y si lo vemos de manera matemática, se representa aquí. El cuerpo en un instante está así, luego sube y luego vuelve a bajar y llega al mismo punto. Toda esta distancia que pueden ver acá representa al periodo. Por eso es que aquí lo denota el libro como tau. Y la frecuencia. Ojo, esto es la frecuencia circular natural, la que ven acá. Es muy diferente a esta frecuencia natural. Esta frecuencia natural es la inversa al periodo. Y físicamente representa cuántos ciclos tú cumples por unidad de segundo. Es decir, cuántas veces subes, bajas, llegas al mismo lugar en un segundo. Si es un sistema rápido, puede que haga eso una determinada cantidad de veces. Por ejemplo, la frecuencia del sistema eléctrico que se tiene en Bolivia es de 50 Hz. ¿Qué quiere decir esto? Que sube y baja, se generan ondas 50 veces por segundo. Eso más que todo como un ejemplito. Muy bien. Ahora, vamos a denotar o vamos a nombrar las ecuaciones importantes para describir un movimiento oscilatorio. Ya, y eso está dado por forma. Ahora van a encontrar tal vez en otra bibliografía, esto también se puede representar con x sub m multiplicado por el coseno de la frecuencia natural por el tiempo más esto. Los dos son correctos. ¿Dónde varía su diferencia o dónde radica la diferencia? Es el punto de partida. ¿Ya? Ya, pero en la bibliografía que utiliza el Inge vamos a utilizar simplemente estas tres. El desplazamiento. Este te dice en un determinado tiempo dónde te encuentras.
Es decir, digamos que yo quiero saber el cuerpo dónde se encuentra a los 10 segundos, ¿no ve? Entonces puede que el cuerpo esté aquí. Entonces, ¿qué es esa distancia? Digamos que esto vale 10 y está a la mitad. Entonces, su X para ese tiempo va a valer -5, ¿no ve? Esto es -10 y esto es -5. Entonces, eso es lo que me describe el desplazamiento. Digamos que queremos saber la velocidad ahora. La velocidad es, como bien saben, la derivada del desplazamiento. Aquí tenemos el desplazamiento. Derivando esta expresión, vamos a hacer esto. Esto es una constante, no se deriva, multiplicado por el seno. Aquí tenemos que derivar respecto del tiempo, por regla de la cadena. Derivada del seno, coseno. ¿No ve todo esto? Derivada de lo de adentro, multiplicado por esta derivada. La derivada de una constante cero y derivada de la frecuencia circular natural por el tiempo me da la frecuencia circular natural. Bueno, nuevamente volvemos a derivar para la aceleración. Derivada del coseno menos seno. Derivada de lo de adentro, otra vez, la frecuencia circular natural. Y se tienen estas tres expresiones que te permiten saber, como ya lo dije, el desplazamiento, la velocidad y la aceleración en unos puntos en el punto de un tiempo determinado. Ahora estas expresiones tienen sus máximos. Por ejemplo, ¿cuál es el máximo del desplazamiento? Eso es la amplitud, ¿no ve? ¿Cuánto es el máximo de la velocidad? Como bien saben, el coseno y el seno son funciones sinusoidales. ¿Qué quiere decir esto? Que sus valores máximos van a ser o 1 o -1. Entonces, cuando esto valga 1 o -1, tiene el valor máximo, ¿ya? Mm, la mayor parte de las veces se anota el valor absoluto, es decir, el valor positivo, ¿ya? Tenemos la velocidad. La velocidad máxima sería la amplitud multiplicada por la frecuencia natural. La aceleración máxima sería la amplitud por la frecuencia natural al cuadrado, ¿ya? Y eso igual está anotado aquí. Velocidad máxima y aceleración máxima. No se van a hacer mucho lío con el signo. Aquí lo obvia el libro. Puesto que, como les dije, esta aceleración, la velocidad y el desplazamiento, según en cualquier punto en el que analices, puede ser ya sea positivo o negativo, pero ambos son correctos. Muy bien, eso es todo lo que hemos visto es para cuerpos, para partículas, es decir, cuerpos de los cuales no nos importa su forma. Ahora vamos a ver cómo se trata para vibraciones libres de cuerpos rígidos. ¿Ya? Para ello, se tiene que llegar a una comparación así, o se tiene que llegar a una expresión similar a esta, o bien similar a esta. En la mayor parte de los casos se utiliza esto, para la mayor parte de los casos. Mayor parte de los casos. Ya puesto que los cuerpos rígidos, en la mayor parte de los problemas, son cuerpos que oscilan respecto a un punto. Y para analizar esas oscilaciones, se analiza el ángulo de giro que tiene, o el ángulo de oscilación. Ya, esto no se utiliza mucho, pero vamos a ver uno que otro ejemplo, tal vez. Muy bien, vamos a pasar a los ejemplos de este tema, de ejercicios de oscilaciones libres. Tal vez ya algunos ya lo han visto, pero vamos a repetir lo que hemos hecho en clase y uno que otro va a variar. Ya así que si ya saben cómo hacer un problema, se pueden adelantar en el video. Vamos a hacer este primer ejercicio. Dice, determina la amplitud y la velocidad máxima de una partícula en movimiento armónico simple con una aceleración máxima de 60 metros por segundo y frecuencia de 40 Hz. Muy bien. ¿Qué es lo que me pide? Amplitud y velocidad máxima. Para ello aquí tengo ecuaciones. ¿Dónde están las ecuaciones para amplitud y velocidad máxima? Para velocidad máxima tengo esto. ¿De dónde puedo obtener la amplitud? Vamos a ver eso. Ya. ¿Qué es lo que me da? Me da de dato la aceleración máxima y la frecuencia. Para obtener amplitud podemos utilizar, digamos, estas tres ecuaciones. Por ejemplo, aquí tengo amplitud, aquí tengo amplitud. De dato, ¿qué es lo que me da? Me da aceleración máxima. Entonces, esto en aquí es dato, esto tengo que averiguar y esto también tengo que averiguar. La frecuencia natural, ¿de qué depende la frecuencia natural? Si vamos a ecuaciones más arriba, esta frecuencia natural también se puede relacionar con la frecuencia, esta frecuencia circular natural se puede relacionar con la frecuencia natural. Entonces, también me da de dato la frecuencia. Entonces, podemos utilizar esta. La frecuencia circular natural es igual a la frecuencia natural,
perdón, la frecuencia natural es igual a la frecuencia circular natural sobre 2 veces pi. De aquí despejamos esto y se llega a esta expresión. Muy bien, ahora podemos averiguar lo que es la amplitud. Aquí no les quiero confundir, aquí yo lo denoto con A, pero la amplitud, según la bibliografía, lo denota con XM, XM, X sub M. Ya, entonces, habíamos dicho que vamos a utilizar esta expresión, ¿no ven? La de acá abajo, esta, porque tengo la mayor parte de los datos. Esto es dato y esto ya lo hemos determinado. De ahí se puede despejar. Muy bien, para la velocidad máxima, igual hay ecuaciones. La velocidad máxima es igual a la amplitud por la frecuencia natural. Como tenemos los dos, simplemente es reemplazar. Esto es un ejercicio simple, pero más que todo los problemas que elige son así. O bueno, en este tema más que todo es simplemente manejar la ecuación. Vamos a ver otro, una partícula en movimiento armónico simple. Si la amplitud es de 300 milímetros y la aceleración máxima corresponde a 5 metros por segundo, determine la velocidad máxima de la partícula y la frecuencia de movimiento. ¿Qué es lo que me da? Aquí me da amplitud, x sub e. Aquí me da la aceleración máxima. ¿Qué es lo que me pide? La velocidad máxima y la frecuencia de movimiento. ¿Cómo puedo relacionar estas dos variables? Recuerden, la aceleración máxima es igual a la amplitud por la frecuencia natural al cuadrado. Me pide frecuencia de movimiento. Entonces yo puedo despejar de aquí. ¿Por qué? Porque la frecuencia natural al cuadrado es igual a la aceleración máxima sobre x sub m. Y la frecuencia natural, o bien la frecuencia, sí, la frecuencia natural es igual a la frecuencia circular natural sobre 2 veces pi. Entonces de esta ecuación obtengo la frecuencia circular y luego puedo obtener la frecuencia de movimiento. ¿Cómo determino la velocidad máxima? La velocidad máxima es igual a la amplitud que tengo de dato y esto. ¿No? Entonces de aquí despejo esto y puedo obtener esto. Despejo de aquí la frecuencia circular y puedo obtener la frecuencia natural. Y eso es lo que van a ver acá. Aquí más que todo lo he transcrito ya, o bueno, lo he hecho para que no sea el video muy extenso. Como pueden ver, despejamos de esta expresión, igual hay que mostrar aquí, despejamos de esta expresión lo que es la frecuencia circular natural. X1, ya. Y la misma la utilizamos para la velocidad máxima y para la frecuencia de movimiento. Como pueden ver aquí es más que todo formulazo. Ahorita vamos a llegar a otros problemas diferentes. Y a ver, esto. Un bloque de 32 kilogramos está unido a un resorte y puede moverse sin fricción en una ranura como se muestra en la figura. El bloque se encuentra en su posición de equilibrio cuando es golpeado con un martillo que le imprime velocidad inicial. Determina el periodo y la frecuencia de movimiento resultante, la amplitud de movimiento y la aceleración máxima. Ya ver, veamos, ¿qué es lo que me pide que determine? Me pide que determine el periodo, me pide la frecuencia natural y me pide la amplitud de movimiento, es decir, la amplitud y la aceleración máxima del bloque. ¿No ven? Todo eso me pide. Esto, ¿de dónde lo puedo obtener? Puedo obtenerlo a partir de esta ecuación, 2 veces pi sobre la frecuencia natural. Esto, igual, la frecuencia natural sobre 2 veces pi. Muy bien. Ahora, ¿para esto qué necesito? Necesito la frecuencia natural, circular natural, perdón. Como pueden ver aquí, es un sistema masas de sorte simple. Para sistemas masas de sorte simple, la frecuencia natural es igual a la raíz de k sobre e. Tengo la constante del resorte, ¿sí? De 12 kilómetros. Tengo la masa, ¿sí? De 32. Entonces, a partir de esos dos se obtiene eso. Una vez que tengo esto, ¿con qué puedo relacionarlo? Nos da una velocidad inicial, la velocidad inicial. Ahora, tal vez algo que aquí no les he dicho. Vamos a verlo aquí arriba. Cuando este cuerpo está así, ¿no ven? Tiene tres estados. Uno cuando está en el punto de equilibrio y otro, perdón, tiene dos estados. Uno cuando está en el punto de equilibrio y otro cuando está en su punto máximo, ya sea amplitud positiva o negativa. En este punto, ¿qué se cumple? Se cumple que se tiene la velocidad máxima, aceleración igual a cero y la posición igual a cero. Ya se cumplen esas tres condiciones.
Y aquí, ¿qué se cumple? Que la velocidad es cero, la aceleración es máxima y la amplitud es máxima, ¿ya? Eso se cumple en este punto y en este punto se cumple lo que les he mencionado hace rato. Entonces, como me dice que la velocidad inicial que se le imprime al cuerpo es de 250 y es justamente cuando está en equilibrio, esta velocidad entonces de aquí es la velocidad máxima. Ya entonces puedo relacionar para ecuación de velocidad máxima, que es? Es la frecuencia circular natural multiplicado por la amplitud. ¿Qué quiero? La amplitud. Tengo esta velocidad, tengo esto. Finalmente, la aceleración máxima es lo mismo. ¿Ve? La aceleración máxima es la frecuencia natural al cuadrado por la amplitud. Y eso van a ver aquí. Es solo acordarse ecuaciones. A ver, vamos a ver. Ya. Primero hemos determinado la frecuencia circular natural en radianes por segundo. ¿Ve? Aquí pueden ver todo el análisis también de unidades. 12 kilonewtons es 12.000 newtons. Muy bien. El periodo. El periodo 2pi sobre la frecuencia. Aquí que me falta frecuencia circular natural. Aquí igual, frecuencia circular natural, natural. Esta ecuación, ojo, solo para sistemas de masas de sorte simples. Ahora sí, como les he dicho, la velocidad en el punto de equilibrio es la máxima. De ahí se despeja lo que es la amplitud. Vamos a simplificar. Xm, m y x. Y finalmente la aceleración máxima de esta expresión. Vamos a ver otro. Vamos a ver, estos son dos problemas. Tres, cuatro, cinco. Ya. Vamos a ver este. En aquí van a aprender lo que es, lo que son los resortes en serie y paralelo. Este es el 1917. Dice, un bloque de 50 kilogramos, aquí está mal, es 35. Se sostiene mediante el arreglo de resortes que se muestra en la figura. El bloque se desplaza verticalmente hacia abajo a partir de su posición de equilibrio y se suelta. Si la amplitud de movimiento es de 45, determine el periodo, la frecuencia de movimiento, la velocidad y la aceleración máxima del bloque. ¿Qué es lo que me pide determinar en este caso? Me pide, si la amplitud de movimiento es 45 milímetros, determine el periodo, la frecuencia de movimiento y la velocidad y aceleración máximas. Bueno, ya, máximo, máximo. Esto. Estos dos solo se los puede obtener a partir de una ecuación. 2 veces pi sobre la frecuencia natural. Frecuencia natural sobre 2 veces pi. Y esto es igual, la amplitud de movimiento por la frecuencia natural. Y esto es la amplitud de movimiento por la frecuencia natural al cuadrado. Como pueden ver, todo depende de la frecuencia natural. Entonces, si determino eso, ya está todo resuelto, porque esta amplitud de movimiento ya lo tengo. ¿Lo ve? Es dato, 45 milímetros. Entonces, aquí el problema en sí es determinar la frecuencia natural. Pero aquí tenemos un problema. Para sistemas de masas de sorte simples, teníamos que la frecuencia natural era la raíz de k sobre e. Pero esto ya no es así. Es dos resortes unidos abajo y un resorte unido arriba. Eso ya no es un sistema de masas de sorte simple. Muy bien, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer el análisis que se hace aquí. ¿Ve? Aquí, qué análisis se realizaba? A partir de la posición de equilibrio, el cuerpo se desplazaba hacia abajo y aquí se analizaba. ¿No ves? Todas las fuerzas que estaban sobre él. Muy bien, vamos a ver. Antes que nada, los resortes también se pueden reemplazar por un equivalente. Es decir, estos dos resortes se pueden reemplazar con uno que produzca el mismo efecto. Y eso está en el libro. Pero para resumirles, resortes en serie, es decir, que ambos estén agarrados al cuerpo, se suman. Es decir, la constante de este resorte más la constante del otro resorte. Van a ver para resortes en paralelo, es así, un resorte, otro resorte. Esto es K, esto es K. En ese caso ya no se suma, se hace otra operación que vamos a ver más adelante. Muy bien. Entonces, una vez que se suman estos dos resortes, se tiene este siguiente sistema equivalente.
Aquí está en la posición de equilibrio. Entonces, ¿qué tengo que hacer primero? Tengo que desplazarlo. ¿No ve? Antes estaba aquí y luego baja hasta aquí. Este resorte se estira, como pueden ver acá. Este resorte, por lógica, ¿qué va a pasar? Si yo desplazo el cuerpo hacia abajo, es decir, digamos, lo traigo aquí, ¿qué va a pasar? Este resorte se va a estirar, pero este resorte no quiere estirarse. Entonces, va a producir una fuerza de restitución hacia arriba. Y este otro resorte se va a comprimir, ¿no ve? Y este no quiere comprimirse. Entonces va a empujar hacia arriba. Este no quiere que lo jalen, jala hacia arriba. Este no quiere que lo empujen, entonces empuja hacia arriba. De ahí es de donde se deduce estas fuerzas. Y ahora sí, aquí preguntarán tal vez por qué no he tomado en cuenta el peso, masa por gravedad. Y eso lo vamos a ver en un problema más adelante de cómo se trata de sortes verticales. ¿Ya? Pero para hacerlo rápido este problema, no estoy tomando en cuenta ese peso. Más adelante vamos a ver cómo o por qué. Muy bien, sumatoria de fuerzas, segunda ley de Newton. Sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahorita? Estamos llegando a una expresión similar a esta, ¿ya? A esta de acá, a esta. ¿Por qué? Porque a partir de una comparación, yo puedo decir, como en este caso, aquí no ve, esta masa se simplificaba y venía aquí. Por comparación, esto es igual a esto. E indirectamente tengo cuánto es el valor de la frecuencia circular natural. Entonces vamos a hacer lo mismo acá. Tenemos que llegar a una ecuación así. ¿Y cómo se llegaba? Según esto, a partir de la segunda ley de Newton. Por eso es que estamos aplicando esto. El criterio, ¿por qué hacia abajo positivo? Porque el desplazamiento del análisis lo hemos hecho hacia abajo. Es decir, el cuerpo estaba aquí y yo lo he desplazado, como dice esta flechita, hacia abajo. Por eso es el movimiento hacia abajo positivo. Estas dos van en contra, entonces negativas, ¿no? Estas dos son fuerzas dadas por la ley de Hooke, constante del resorte por el desplazamiento. Ahora, ¿por qué son la misma acá? Porque su equivalente de esto, los resortes en serie, se suma 8 más 8, 16, lo mismo que arriba. ¿Lo ven? Ya, esto es igual a la masa por la aceleración. De aquí se despeja y, como les dije, llegamos a una expresión así, donde la aceleración esté solita más un valor multiplicado por el desplazamiento. Como pueden ver acá, ya tenemos eso. Tenemos esto. Si estos dos los mando a sumar, vamos a tener 2 veces K por X. Uy, perdón. ¿No ven? Vamos a tener 2 veces K por X. Dividimos la masa a todo. Dividimos masa aquí, masa aquí. Y llegamos a esta expresión de acá. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que este valor que acompaña el desplazamiento es la frecuencia circular natural al cuadrado. ¿Ya? Entonces de aquí, como esto es igual a esto, puedo igualar. Tengo la constante del resorte, tengo la masa, entonces de todo esto, la frecuencia circular natural es de 30,23 radianes por segundo. Y como les dije, aquí no veo, se coloca de ecuaciones, todo dependía de eso, el periodo, la frecuencia, la velocidad y las aceleraciones máximas. Reemplazando obtienen esos valores. Vamos a ver ahora el otro caso. Es el mismo cuerpo, pero en este caso está en una disposición en serie. ¿Qué quiere decir? Que un resorte viene acompañado de otro resorte, juntito, ¿no ven? Ya, para resolver este tipo de problemas tienen que utilizar esta expresión. Y mejor si se la nota, para resortes en serie. Ya, para resortes en serie se cumple esto. En este caso, esto es K1, mejor lo voy a hacer otra vez. Para resortes en serie se utiliza esta ecuación, la primera constante por la segunda constante sobre la suma de las constantes elásticas del resorte. Y esto a ver si se lo anotan en su formulario. Ya. ¿Cuánto es la primera constante? 16. Del 1 y esto es del 2. Esto es 1, 2. Ambas son iguales, entonces por eso está aquí, 16 por 16. Ya. De esto, el equivalente de estos dos, es decir, un resorte que produzca el mismo efecto, es de 8 kilonewtons. Ya aquí lo voy a anotar. 8 kilonewton metro. Muy bien.
Ya, entonces, como es un sistema, si se dan cuenta, con solo un resorte es un sistema más de resorte simple. Entonces no tenemos que analizar aquí a partir del equilibrio ni nada, porque para esto ya hay una ecuación, esa es esta. La frecuencia circular es la raíz de K sobre M. ¿Ve cuánto vale K, cuánto vale M? Y se obtiene esto. Y lo mismo en este caso, me pedía periodo, frecuencia, velocidad y aceleraciones máximas. Ya, eso de velocidad y aceleraciones máximas se los dejo a ustedes, reemplazar. Muy bien, vamos a ver este otro problema. Este era así. Pero vamos a hacer aquí un poco. ¿Qué es lo que me dice? Si H, es decir, esta distancia vale 700, D vale 500 y cada resorte tiene una constante K de 600, determine la masa M para la cual el periodo de pequeñas oscilaciones es de 0,5 segundos. No tome en cuenta la masa de la base. Suponga que cada resorte puede actuar a tensión o compresión. Yo siempre parto de qué es lo que me pide. ¿Qué es lo que me pide? Me pide determinar la masa m para la cual el periodo de pequeñas oscilaciones es de 0,5 segundos. Me pide determinar la masa. ¿Qué condición me coloca? Que el periodo valga 0,5 segundos. ¿Cómo puedo relacionar estas dos variables? O el periodo, ¿a qué es igual? El periodo es igual a 2 veces pi sobre la frecuencia circular natural. Y la frecuencia circular natural, ¿a qué es igual? Para sistemas de masas de sorte simple es K sobre la masa, ¿no ve? Pero en este caso no es un sistema de masas de sorte simple. Sin embargo, casi siempre en su ecuación esto contiene a lo que es la masa. ¿Ya? Ojo, que no es igual a esto, pero contiene a la masa. Entonces, reemplazo esto aquí y tengo ya una expresión que relaciona la masa y el periodo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que encontrar esto. ¿Cuánto vale la frecuencia circular natural en función de la masa? ¿Ya? Ya. Entonces, ¿cómo determinaba la frecuencia circular natural de un sistema? A ver, vamos a hacerlo eso en acá. Como les dije, para determinar frecuencia circular natural de un sistema que no sea simple, se tiene que llegar ya sea a esto, perdón, se tiene que llegar ya sea a esta expresión de acá o a esta, cualquiera, ¿ya? En este caso, ¿a cuál me conviene? ¿La primera o la segunda? Les adelanto que es a la segunda, ¿ya? ¿Por qué? Miren cómo oscilaba el primer sistema, ¿ya? En aquí, por ejemplo, hemos comparado con la primera expresión, ¿no ve? Esto. ¿Cómo oscilaba? El cuerpo era este, ¿ven? A ver, un rato. Era este. Y este iba de arriba abajo, arriba abajo, arriba abajo. Noten cómo era una oscilación lineal. Pero aquí, ¿cómo va a oscilar este cuerpo? Este cuerpo está parado, ya. Si yo le hago oscilar, este va a oscilar aquí, ahí, ahí, ahí. ¿No ve? Es una oscilación rotacional. Entonces, para oscilaciones rotacionales, utilicen la segunda expresión o lleguen a la segunda expresión que les he mostrado en acá. ¿Ya? ¿Cómo se llega ahí? A partir de esto, de esta expresión. Una sumatoria de momentos igual al momento de inercia por la aceleración angular. Esto es un análisis dinámico que se hace. Ya, entonces, ¿qué tienen que hacer primero para llegar a eso? Tienen el cuerpo aquí, en su estado de equilibrio. Entonces lo desplazan al lugar que ustedes quieran. Yo en este caso lo voy a desplazar aquí. Ya, aquí está el cuerpo desplazado. Muy bien, ya está. Esto es la masa, ¿ven? El ángulo de la posición de equilibrio hacia dónde lo he desplazado. Así, en esta dirección. Ya, este es el ángulo tita. Muy bien. Ahora sí, ¿qué fuerzas están presentes? Sobre todo el cuerpo. Aquí tenemos reacciones. Aquí está A sub Y, aquí está A sub X en el pasador, ¿no ve? Luego tenemos el peso, masa por gravedad. De la base tengo que despreciar el peso. Ya, el peso es el único de esto. Muy bien, no hay más fuerzas. Ya, ¿cuál es el siguiente paso? Tengo que descomponer esta fuerza del peso en la mayor parte de los problemas en una componente eh, radial y normal. ¿Ya qué quiere decir normal?
Esta masa respecto al punto de rotación tiene una componente, ¿lo ve? Es decir, esto. Esta es la componente normal. Y tiene una componente perpendicular, ¿ya? Entonces se descompone en estas dos fuerzas, ¿ya? Su componente tangencial y su componente radial. Para descomponer una fuerza, ¿qué necesito? Necesito de un ángulo. Este ángulo tita, ¿dónde se replica? Se replica aquí. ¿Lo ve? La componente que toca a este ángulo es el coseno. Por lo tanto, esto va a ser masa gravedad por coseno de tita. Y la otra por defecto va a ser masa gravedad seno de tita. ¿Lo ve? Eso. Y como pueden ver es la misma expresión. Ya. ¿Qué más? ¿Qué otras fuerzas hay? Eso para la masa. Si se dan cuenta aquí, este es resorte de lo que estaba, lo estamos comprimiendo o jalando o tensionando. Este resorte se comprime, no quiere que lo compriman, por lo tanto empuja el cuerpo. Este otro resorte se jala, no quiere que lo jalen, entonces jala. ¿Con qué magnitud? K por X. K por X. Muy bien. ¿Qué X, por si acaso? Esa X es la distancia desde el punto de equilibrio hasta este punto, ¿no ve? Porque eso es lo que has empujado o comprimido o lo que has tensionado los resortes, ¿no ve? Entonces, esa X es esta distancia de acá. Ya, y eso nos va a servir más adelante. Aquí está dibujado el dispute, aquí está más bonito. Ya. Entonces, vamos a hacer eso. Ya, ¿qué más? Ahora sí, aplican esta ecuación una vez que identifican todas las fuerzas a las que está sometido ese cuerpo rígido. Sumatoria de torques o momentos iguales al momento de inercia por la aceleración angular. Este momento de inercia, por si acaso, es respecto al punto de rotación, siempre es respecto a ese punto. Todo este cuerpo rota respecto al punto A. Entonces, siempre se analiza respecto a ese punto. Ya. ¿Qué fuerzas producen momento? Aquí me olvidé. Aquí es A sub y aquí es A sub X. Muy bien. Fuerzas que producen momento. Ya. Estamos tomando en cuenta, por si acaso, esta y esta. Esta no, porque la hemos descompuesto. Muy bien. Vamos a empezar con esta, con las del resorte. ¿Qué es un momento? Es la fuerza por la distancia. ¿Ve? Aquí tenemos esta fuerza, K por X. Si ustedes proyectan una línea aquí de esta fuerza, tienen que medir la distancia desde esa línea hacia el punto de rotación. Vale decir, toda esta distancia, desde aquí hasta aquí. ¿Eso cuánto vale? Vale D. Entonces, ¿cuánto es el momento que produce esas fuerzas? Es K por X, fuerza por esta distancia. ¿No ve? Y por eso es que esto está anotado aquí. Ahora, el sentido. Eso es muy importante. Negativo o positivo. ¿Cómo tienen que definir el sentido? Ustedes han desplazado el cuerpo de su posición de equilibrio vertical hacia aquí. ¿Lo ve? Entonces, este desplazamiento será horario o antihorario. Si pueden observar, el desplazamiento es así, ¿no ven? Así. Ahora imaginen que ustedes dan toda una vueltita con esto. Entonces, dando una vueltita, es así. ¿Esto qué quiere decir? Que tú tienes que asumir este sentido positivo. ¿Qué sentido es? Horario. Entonces, si las fuerzas hacen rotar al cuerpo de manera horaria, uy, van a ser positivas. Si es lo contrario, negativas. Entonces tenemos aquí esta primera. K por X. Tu fuerza está apuntando hacia allá. Respecto al punto de rotación, está girando así, de manera contraria al asumido. Por lo tanto, por eso es negativo. ¿Ya? Para las dos fuerzas se hace eso, porque son iguales. Uy, ya. Ahora sí, ya hemos analizado esas dos fuerzas. Ahora veamos qué fuerzas más. Esta fuerza no produce momento. ¿Por qué? Porque está pasando justamente por el punto de rotación, ¿no ve? El punto de análisis. Perdón, bueno, disculpar. Como les mencionaba, esta fuerza no produce momento. La de acá, esta componente de aquí. ¿Por qué? Porque si proyectan su línea, esto, esa línea pasa exactamente por el punto de rotación. Por lo tanto, la distancia sería prácticamente cero, ¿no ve? Entre esa línea y el punto de rotación. Ya.
¿Qué fuerza más me falta analizar? Esta otra fuerza, esta componente. La distancia desde este punto hasta este punto, ¿cuánto será? Si se dan cuenta, la distancia desde aquí hasta abajo era h, ¿no ven? Entonces, como aquí solo hemos desplazado el cuerpo, sigue siendo la distancia desde aquí, desde la masa, hasta el punto de análisis. Y eso sigue siendo h. Ya, entonces, va a ser fuerza, masa, gravedad, seno de tita, multiplicado por la distancia al punto de rotación. Y eso es h, es decir, todo esto. Positivo o negativo, ¿ya? Toda esta fuerza respecto a este punto está girando así. Eso es horario, positivo. Muy bien. Y esto es igual al momento de inercia por la aceleración angular. Y eso es más que todo lo más complejo de explicar. Muy bien. Se suma, estas dos expresiones, por ejemplo, son iguales, entonces se suman. Ya, ¿qué tenemos que hacer ahora? Eh, tenemos que hacer que toda esta expresión, como les había mencionado, sea igual a esto de acá. ¿Lo ven? Muy bien, entonces, ¿cómo hacemos? ¿Qué me falta para llegar a eso? Por ejemplo, esto ya lo tengo. Aquí ya tengo este ángulo. Aquí me falta un ángulo. Pero ¿cómo puedo obtener ese ángulo? A partir de esta X. ¿Ya? ¿Cómo es que obtengo eso? Les había mencionado aquí que esa X es cuánto se deforma el resorte. ¿Ven? Esa X se puede dejar en función del ángulo de rotación. ¿Cómo? Aquí, si ustedes observan, aquí se forma un triángulo rectángulo. Voy a hacer con un color más vivo. Aquí, todo esto es un triángulo rectángulo. ¿Ven? Por eso es que aquí lo he dibujado aparte. ¿Ya? ¿Dónde? Esta distancia es X, esto es por si acaso la distancia que se ha deformado el resorte, y esto es D, es la distancia desde este punto hasta este punto. Esa es la hipotenusa. ¿No ve? Y este es el ángulo tita. Entonces, ¿a partir de qué expresión trigonométrica obtengo? Seno de tita es igual cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿De aquí qué me importa? X. Despejando va a ser X igual a D por seno de tita. Y el seno de tita es aproximadamente tita. Por lo tanto, X es aproximadamente D por tita. Entonces reemplazo, ¿ya? Eso lo reemplazo en acá, aquí, ¿ya? ¿Qué más? De aquí podemos factorizar tita. Factorizando tenemos esto. Y esto. Todo de sumar o restar va a pasar aquí, con el signo cambiado, ¿no ve? Llegamos a esta expresión. Para que sea igual a la otra, esto tiene que estar solito. Por lo tanto, todo vamos a dividir entre el momento de inercia. Ya. Y entonces ya tenemos prácticamente una expresión igual, ¿ve? A la que quería llegar. Entonces, todo esto que representa, representa la frecuencia circular natural al cuadrado. De ahí, ¿qué es lo que tengo que hacer? Simplemente seguir despejando o reemplazando. ¿Qué más me falta de aquí si se dan cuenta? Esto ya tengo, ya tengo, ya tengo, ya tengo, ya tengo. Me falta el momento de inercia. Este es un problema de sólidos líquidos, ¿ya? ¿Cuál es el momento de inercia que tengo que reemplazar aquí? Aquí me dice que la masa no tiene masa, entonces no tiene momento de inercia. Esta masa tiene momentos de inercia, ¿no ve? Y ese momento de inercia es respecto al punto de rotación. Deben de recordar cuánto es el momento de inercia de una masa puntual. Eso es esto, aquí. El momento de inercia para una masa puntual es la masa de la masa puntual multiplicado por la distancia de la rotación hacia la masa. El punto de rotación es A, la masa está en aquí. ¿Cuánto es su distancia? H. Entonces, eso reemplazamos. Ya, y como les había dicho, yo quería llegar a una expresión que me relacione masa y el periodo. ¿A ver? Entonces, este análisis algebraico ya se los dejo a ustedes. De aquí, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy despejando la masa. ¿A ver? La masa ya está en función de esto, pero esto lo puedo dejar en función del periodo. Eso se reemplaza aquí y se llega a esta expresión. Cuando el periodo vale 0,5, la masa tiene que ser de 3,56. Eso para el inciso A. El inciso B dice, determine la masa para la cual el periodo de pequeñas oscilaciones sea cero.
¿Eso cómo lo obtienen? Eso lo pueden hacer así. Miren, ah, aquí está. Para que sea infinito, ¿no ve? La masa m para la cual el periodo de pequeñas oscilaciones sea infinito. ¿Qué quiere decir esto? Que este periodo de aquí va a valer infinito, ¿no ve? Entonces, este término es un valor pequeño. Sobre infinito, ¿cuánto es aproximadamente? Todo esto tendría que valer cero, y ese sería el valor de la masa que me permite esto, ¿no ve? Una vez más, para que valga infinito. Entonces, ¿cuánto tiene que valer el periodo? Tiene que valer infinito. Un valor, digamos, 2 sobre infinito es aproximadamente cero. Y eso es lo que tenemos aquí. Este valor no va a sobrepasar los 100 o los 200. Entonces, esto puede ser 100 sobre infinito. Eso sigue siendo aproximadamente cero. Entonces, el valor de la masa para que el periodo sea infinito va a ser simplemente 2 veces k de cuadrado sobre la gravedad por h. Y eso sería la solución al inciso B. Muy bien. Ahora sí, vamos a pasar al siguiente problema. Es este. Dice, la base uniforme AC de 5 kilogramos está conectada a un resorte, ¿ya? A un primer resorte y luego a otro resorte. Se deforma ligeramente y se suelta. Determine la frecuencia de vibración, la amplitud de movimiento, si la velocidad máxima es de 0.9. Inciso A, ¿qué me pide? La frecuencia de vibración. Me pide F. Y luego me pide la amplitud de movimiento. ¿Lo ve? Ambos valores de que dependen de la frecuencia natural circular. Por lo tanto, tengo que determinar esto. ¿Cómo lo hacía? Llegando a una expresión parecida a esta de acá. ¿Ve? Y ahora, ¿cómo oscila el cuerpo? Si ustedes se lo imaginan, este cuerpo va a oscilar así. Así, así, así. ¿Lo ven? Va a oscilar de forma rotacional. Entonces tengo que llegar más a una expresión parecida a esta. ¿Ya? Nuevamente es parecido al otro problema, ¿ya? Pero aquí tienen una diferencia. Aquí teníamos lo que eran resortes horizontales, ¿ya? En este segundo caso nosotros tenemos resortes verticales. Los resortes verticales son un poco diferentes, ¿ya? Hay dos métodos que se puede utilizar aquí. Uno es realizando un análisis estático y un análisis dinámico, considerando todas las fuerzas y componentes estáticas. ¿Qué quiere decir? Es decir, consideramos el peso del sólido rígido y consideramos las fuerzas estáticas de los resortes debido a la deformación, ¿no ve? Porque, ¿qué pasa? Tienen un resorte así, natural, ¿no ve? Más bonito. Está así, de manera natural. Si ustedes colocan un peso aquí, ¿qué va a pasar con este resorte? Se va a comprimir, ¿no ve? Más comprimido y el cuerpo va a estar aquí. Entre esta distancia y esta distancia, el resorte ha sufrido una deformación estática. ¿No ven? A eso me refiero con la componente estática del resorte. Ya. Vamos a hacer por ambos métodos para que se den cuenta cuál es más fácil y se van a dar cuenta cuál pueden utilizar ustedes. Con el INGE pueden utilizar cualquiera. Como han visto, como van a ver, sus exámenes no es que les pida el método que él quiere. Pueden utilizar el que ustedes deseen. La cosa es que lleguen al resultado. Vamos a hacer por el primer método, un análisis estático y un análisis dinámico. ¿Qué se tiene que hacer aquí? Se tiene que poner todas las fuerzas que están presentes sobre el cuerpo, ¿lo ven? Y luego se tiene que llegar a un equilibrio. Muy bien, ¿qué fuerzas tenemos presentes aquí? Las reacciones en el pasador, el peso del cuerpo, el empuje del primer resorte y la tensión del segundo resorte. Eso es lo que se tiene. Como les he dicho, siempre tienen que realizar momentos para este tema respecto al punto de rotación. Entonces, sumatoria de momentos respecto al punto A. Aquí el sentido, ustedes se asumen antihorario u horario positivo, eso no importa. Analicemos primero esta fuerza. Esta fuerza, ¿qué momento está produciendo respecto a este punto? K1 por X estática 1. Sería la fuerza por esta distancia. ¿Ve? ¿Y eso cuánto vale?
Aquí vale 0,7 esta mitad y esto vale 1,4. Por lo tanto, esto vale L medios. ¿No? Yo estoy tomando como es que esto es L y esto está a la mitad. Entonces, esto es L medios, L medios. Fuerza por distancia. Sentido. Esta fuerza, ¿cómo está girando? Vamos a ver. Uy, ya. Esta fuerza está girando así, respecto al punto de rotación. Eso es antihorario, por lo tanto es positivo. Ya, por eso es que está como positivo. Siguiente fuerza a analizar, el peso. Su momento, fuerza por distancia. ¿No ve? Esta distancia multiplicada por esa fuerza. Es lo que se tiene acá. El sentido, esta fuerza respecto al punto de rotación está girando en sentido horario, por lo tanto va a ser negativo. Ya, vamos a ver la otra fuerza. Es esta, la del segundo de resorte. ¿No ves? Igual se está estirando. ¿Cómo he escogido los sentidos? Este peso va a bajar acá, va a comprimir esto y va a tensionar esto. Entonces, no quiere que lo jalen, va a jalar, no quiere que lo empujen, va a empujar. Esto, respecto al punto de rotación, está girando así. ¿Ve? Eso es antihorario, positivo. Y esto es igual a cero. De aquí tiene que igualar el peso igual a las componentes estáticas. Y ahí tienen una ecuación. Muy bien, pasamos a un análisis dinámico. Aquí se tienen que considerar las mismas fuerzas que hemos considerado anteriormente, más las fuerzas dinámicas debido a la deformación o al movimiento armónico. ¿Lo ve? Al igual que hace ratos, se desplaza el cuerpo. ¿No? Se tiene el cuerpo en su posición de equilibrio y luego se lo desplaza. Ya. Ahora sí, una vez que hemos desplazado, tenemos que dibujar sobre el cuerpo ya desplazado las fuerzas, el peso, la fuerza del resorte, ambas fuerzas del resorte. Y se aplica nuevamente esto, sumatoria de fuerzas, sumatoria de momentos respecto al punto de rotación, igual al momento de inercia por la aceleración angular. Igual, si se dan cuenta es lo mismo que esto, pero varía una cosita, el sentido de esto. Ya, ¿hacia dónde hemos desplazado el cuerpo? Lo hemos desplazado hacia este sentido. ¿Y eso qué sentido es? Es sentido horario. Es decir, sentido horario vamos a tomar ahora como positivo. Aquí, una cosa más. El resorte, aparte de tener una componente estática, tiene una componente dinámica. Esa más tienen que anotar. De la misma manera, K por la deformación dinámica más la deformación estática. Y esa deformación dinámica, por si acaso, es esta y la deformación estática es esta. Nuevamente, fuerza por distancia. Igual que esos datos, simplemente como les dije, cambia el sentido. Por eso es que está esto negativo, positivo, negativo, igual al momento de inercia. Y luego, ¿qué tienen que hacer? Tienen que separar. Bueno, tienen que esto por esto y esto por esto. Luego van a tener dos términos ahí. Ya. Y ahora, para esto es que servía el análisis estático. Toda esta expresión que pueden ver acá, todo esto es igual a esto. Y aquí, en el análisis dinámico, tienen esto. Aquí está. Y tienen estos dos. Pero ¿con qué diferencia? Que estos son negativos y este es positivo. Por lo tanto, esto más esto, la suma de todo eso va a ser cero. ¿Ve? Entonces simplemente se anulan esos términos. Y se llega a esta expresión. Por si acaso aquí, estos desde estar han pasado a sumar. Ya está. Nuevamente, ya tenemos esto. Aquí, ¿qué me falta? Me falta tita y me falta tita. Pero les he dicho, las X se pueden convertir en tita. ¿A partir de qué? Del análisis de un triángulo rectángulo que va a estar en la figura. ¿Dónde está? Aquí está X, ¿no ve? Todo esto era X. Aquí está tita. Entonces, como pueden ver aquí, se puede dibujar un triángulo rectángulo. Esto, esto y esto. ¿No ve? Ahí está el triángulo rectángulo. Por eso es que aquí lo he dibujado como un cálculo auxiliar. Su hipotenusa, ¿cuánto vale? Vale L medios. El ángulo aquí es tita y esto es X1. Y lo mismo, X1 va a ser igual, o bueno, el seno de tita es igual, cateto opuesto sobre hipotenusa. Despejan y obtienen esto tanto para X1 como para X2. Reemplazan, hacen operaciones y se llega a esta expresión de aquí. ¿Qué más me falta ahí? Me falta el momento de inercia.
En este caso, momento de inercia de quién. En este caso, la basa sí tiene lo que es masa. Entonces se tiene que considerar esa masa. Bueno, se tiene que considerar su momento de inercia. ¿Cuánto es el momento de inercia de una basa? Respecto al centroide, es decir, al punto medio, como dice aquí, es un doceavo de la masa por la longitud al cuadrado. Pero no voy a utilizar esto. ¿Por qué? Porque este momento de inercia siempre se escoge según el punto de rotación. En este caso, toda la base no rota respecto a su centroide, respecto a esto. Rota respecto a su base, ¿lo ve? Respecto a esto. Por lo tanto, para eso hay otra ecuación. Esto está en tablas. El momento de inercia de una base respecto a su base es un tercio de la masa por la longitud al cuadrado. ¿No? Entonces, eso es lo que voy a utilizar y voy a reemplazar. Y ya, como les había dicho, toda esta expresión que acompaña al desplazamiento angular, aquí me lo he comido, es igual a la frecuencia circular natural al cuadrado. De aquí se despeja, reemplazando. Todo tiene que entrar por si acaso en newton, metro y segundos. Si meten algo en milímetros, kilonewtons, tienen que conversionar. Ya está. Y a partir de eso se halla la frecuencia de movimiento y la velocidad, no, perdón, y la amplitud de movimiento. Vamos a ver ahora el segundo método, cómo es que se realiza. En el primer método se consideraba, ¿no ve? Lo que era la masa del cuerpo rígido, así como las componentes estáticas del resorte. Aquí te olvidas de todo eso. Haces como que no existen estos y simplemente dibujas el cuerpo ya desplazado simplemente con las componentes dinámicas del resorte. Ya, como pueden ver aquí, es como si esto me hubiera olvidado, me hubiera olvidado y me hubiera olvidado. Y así es el nuevo diagrama de cuerpo libre. Aquí está. ¿No ve? Aquí está la componente dinámica del resorte. Aquí está la componente dinámica del resorte uno y del resorte 2. Y simplemente te pasas al análisis dinámico. ¿Ya? Como dice aquí, se desprecia el peso de los cuerpos rígidos y las componentes estáticas de los resortes y solo se realiza un análisis dinámico. Aquí está el análisis dinámico. Me he olvidado colocarlo. Análisis dinámico. Esto. Ya, nuevamente. ¿Hacia qué sentido has desplazado el ángulo? Hacia aquí. ¿Lo ven? Ya, eso va a ser considerado positivo. Nuevamente, fuerza por distancia. Esto está girando así, por lo tanto va a ser negativo. La otra fuerza, igual. ¿No ves? Se hace todo lo mismo que hemos hecho hace datos. Momento de inercia. Y ahora, ¿cómo sabemos que está igual? Si ustedes acompañan esto y verifican, van a llegar a esta expresión. O bueno, a esta. ¿Sí, no ven? Y noten que esto es lo mismo que esto. ¿No ven? Es lo mismo que esto. Simplemente aquí he factorizado L cuadrado. Luego, si verifican, todo es igual. Entonces me va a dar los mismos resultados. Ya, ese es el segundo que se utiliza, el segundo método. Ya, yo utilizo más el segundo método, pero el primer método también a veces es bueno para comparar. ¿Ya? No he continuado porque nos va a dar lo mismo. Muy bien, vamos a ver este último problema respecto a oscilaciones libres. ¿Qué es lo que dice? Una base delgada ABE de 15 libras está desmachada, ¿ya? Es decir, aquí está empernada. No se puede, no puede moverse más que en esta posición. Una base delgada de 15 libras está remachada a un disco uniforme de 12 libras como se muestra en la figura. Una banda se conecta al aro del disco y a un resorte que se mantiene a la base en reposo en la posición que se muestra. Si el extremo A de la base se mueve 0,75 pulgadas hacia abajo y se suelta, determine el periodo de vibración, la velocidad máxima del extremo A. Aquí, ¿qué me está dando? El extremo A se mueve a 0,75 in. Me está dando la amplitud de movimiento del extremo A. Me dice, determine el periodo de vibración, es decir, tau, y la velocidad máxima del extremo A. Ambas, como han podido ver, dependen de la frecuencia circular natural. Entonces, nuevamente, tengo que llegar a determinar esto, la frecuencia circular natural. ¿Ya? ¿Cuánto vale?
Y como han visto, este tipo de ejercicios es ciertamente mecánico. ¿Qué se tiene que hacer? Se tiene que utilizar esta expresión, ¿no ve? Se utiliza esta expresión, se consideran las fuerzas, sus momentos, y se llega a una igualdad, que tiene que quedar así. Ya vamos a verlo. En este caso estamos haciendo por este segundo método, ¿ya? ¿Por qué? Porque aquí tenemos un resorte vertical, ¿no ve? Entonces, este tipo de problemas se hace, como les dije, diferente. Ya, ya, por el segundo método. ¿Qué me decía el segundo método? Aquí hay un peso, ¿no ve? Masa, gravedad. Pero con este método te olvidas de eso. Haces como que no existe. Este resorte tenía una fuerza, K por X estática. Te olvidas que eso existe y no lo anotas, ¿ya? Simplemente te pasas al análisis dinámico, ¿ya? A partir de su posición de equilibrio se tenía que deformar, bueno, se tenía que rotar este cuerpo, ¿no? En este caso lo estamos rotando hacia abajo, ¿ya? Tita. ¿Y qué fuerzas están presentes sobre todo el cuerpo que está girando? A ver, aquí en el pasador tenemos estas dos fuerzas de reacción y tenemos la fuerza dinámica del resorte, ¿no ve? Este cuerpo se está girando así, por lo tanto lo está estirando al resorte. El resorte no quiere que lo estiren, por lo tanto está jalando el cuerpo. Muy bien, entonces utilizamos esta expresión o esta ecuación. Sumatoria de momentos es igual al momento de inercia por la aceleración angular. Un momento, por favor. Muy bien, como les decía, esta expresión se tiene que hacer respecto al punto de rotación. Si ustedes se lo imaginan, todo este disco está rotando respecto a este punto B. Ya. Sentido, ¿hacia dónde va a ser positivo? Donde me diga el ángulo que ha crecido. Ha crecido así. Por lo tanto, antihorario vas a considerar positivo. ¿No ve? Eso está aquí. ¿Qué fuerza tenemos? Tenemos la fuerza del resorte. ¿Produce momentos respecto a este punto? Sí. ¿Qué momento? Va a ser esta fuerza por esta distancia de aquí. Y eso casualmente es la misma distancia, bueno, es igual al radio del disco. Por eso es que aquí anoté R. Ninguna otra fuerza más produce momento, por lo tanto lo dejo ahí. Esto es igual al momento de inercia respecto a la rotación por la aceleración angular. Muy bien, entonces, como les digo, teníamos que llegar a la otra expresión, ¿no ve? Es decir, aceleración más frecuencia natural al cuadrado por tita. ¿Qué me falta aquí para que llegue a esto? Convertir las X en titas, ¿no ve? En este caso, esta X no vas a encontrarla en un triángulo, ¿ya? Vas a encontrarla a partir de otro análisis. Cuando giras este disco, estás jalando, ¿no ve? El resorte, es decir, mediante este perno que está aquí y esta cuerda, jalas al resorte, ¿ya? Esa es la distancia X1. Y ahora sí, aquí estoy dibujando cuánto es que se ha deformado. Es decir, en un punto teníamos así y todo esto lo has jalado al resorte. Es decir, esto se ha estirado. Esto es la X1. ¿Esto qué es? Es un arco de circunferencia. Y un arco de circunferencia se puede relacionar con el ángulo tita. Esta distancia, perdón, este ángulo que has deformado a la base o que has rotado es la misma que has recorrido en la circunferencia, ¿ya? Por lo tanto, se puede relacionar ambas. Entonces, la longitud de curva de un arco de circunferencia es igual al radio de la circunferencia multiplicado por el ángulo en radianes, ¿ya? Eso está dado por fórmula, eso ya desde geometría. ¿Sí ven? Por eso es que está anotado aquí x1 igual a r por tita. Y el momento de inercia, ahora sí. Aquí, si se dan cuenta, tenemos dos cuerpos rígidos. Tenemos uno lo que es la base, esta base AB, y otro lo que es el disco homogéneo, B, ¿ya? Entonces, de ambos cuerpos es que hay que considerar sus momentos de inercia. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que hallar el momento de inercia de la base AB respecto al punto B y hay que hallar el momento de inercia de del disco respecto al punto B. Y sumar ambos. Una suma algebraica, simple. Muy bien. El momento de inercia total respecto al punto B va a ser a la base respecto a su base más el momento de inercia del disco. Y esto lo van a encontrar en tablas. De la base ya les he mostrado, un tercio de la masa de la base por su longitud al cuadrado. Del disco, respecto a su centroide, es un medio de su masa por el radio al cuadrado. ¿Ya? Por eso es que anoté esto aquí. Masa del disco por el radio al cuadrado. Reemplazan todo esto
en esta expresión de acá, de aquí, y despejan, ¿no ve? Todo esto desde restar va a pasar a sumar, y llegan a esta expresión de aquí, a lo de acá, a esto de acá. Muy bien, entonces todo esto es igual a la frecuencia circular natural. Reemplazan, y aquí, un detalle. Esta acá, ¿cuánto vale? Vale 30 libras por pulgada. 30 libras por pulgada. ¿Qué más? El radio, ¿cuánto me está dando? Me está dando 10 pulgadas. El radio es igual a 10 pulgadas. ¿Qué más? Mm, Esta gravedad de aquí, recuerden, en sistema inglés, la masa se obtiene a partir de un análisis. La masa es igual al peso en libras sobre la gravedad. ¿Ya? Eso tienen que recordar. Aquí, la masa de la baza es 15 libras, aquí está libras, sobre la gravedad. La gravedad en el sistema inglés es 32.2 pies por segundo cuadrado. ¿Ya? Entonces aquí necesito conversionar, no, aquí necesito relacionar pies con pies. Es decir, no puedo meter aquí en la ecuación pulgadas y esperar que me salga un resultado correcto. ¿Ya? Entonces aquí la K me daba libras por pulgada. ¿Cuál es la conversión de pulgada a pies? 12 pulgadas es un pie. Y esto igual, el radio, tengo que conversionar. 12, perdón, aquí es un pie es igual a 12 pulgadas. Así de aquí se simplifica las pulgadas y me quedan pies, se simplifica pulgadas y me queda pies. Por eso es que aquí está entrando 30 por 12, ¿ya? Aquí. Y el radio está entrando 10 sobre 12, está entrando esto, ¿ya? Eso, aquí el radio. Y aquí porque hay un 3, aquí la longitud. Y eso igual es conversión. La longitud de la base es 36 pulgadas. Conversionando es 36 entre 12, que me da 3. Eso como detalle extra. Ya, por eso es que anoté eso. ¿Qué más? Obtienen un resultado y con ello determinan el periodo y la velocidad máxima que, como pueden ver, es simplemente aplicar fórmula. Lo más difícil es realizar todo este análisis físico para obtener la frecuencia circular natural.